Bienvenidos a la casa del Señor. Es un día donde podemos juntarnos, alabar a Dios, compartir la palabra. Y hoy quería compartir o terminar de compartir lo que había empezado la semana pasada. La semana pasada empecé hablando acerca de el Salmo 46, acerca de ese salmo que en esa época fue un salmo donde David abrió su corazón y encontró fortaleza de parte del Señor. La semana pasada compartía acerca de una historia de Martín Lutero, donde en su época, donde él estaba siendo perseguido por la iglesia, en el momento en que él estaba en medio de una peste en la ciudad donde él estaba viviendo, siendo hombre de Dios, buscando de Dios, él se quedó en esa ciudad, no se escapó y trató de abrir su casa para poder darle asilo a aquellos que estaban en necesidad, a aquellos que estaban pasando por enfermedad, siendo de ayuda, siendo de bendición a aquellos que estaban pasando incluso por muerte. Y en ese tiempo él en medio de toda esa presión que él tenía, él decidió escribir una canción basada en este Salmo 46. En medio de toda esa situación, él decidió abrir su corazón a Dios y decirle a Dios que Él era el amparo y la fortaleza de él, que en Él encontraba su refugio. Y es un poco lo que en este tiempo, o compartía la semana pasada, que muchas veces nosotros necesitamos encontrar un refugio, pero muchas veces encontramos el refugio equivocado. A veces nos refugiamos en nuestro trabajo, nos refugiamos en el dinero, en una relación. Pero todas esas cosas tarde o temprano terminan, porque son cosas etéreas que desaparecen, que no duran en el tiempo. Pero cuando uno realmente pone su esperanza en Dios, cuando uno se aferra a Dios, cuando pone a Dios como su fortaleza en su vida, es cuando uno encuentra aquello que necesitaba. Porque sabemos que Dios no se mueve, no se inmuta, no cambia, es siempre el mismo. Y de alguna forma hablábamos acerca de este refugio y yo les hacía una pregunta la semana pasada para los que no estuvieron, los que se lo perdieron o se olvidaron. Hacía la pregunta, ¿quién es tu refugio? Y muchas veces decía que es fácil decir, el Señor es mi refugio cuando estamos en un lugar en la iglesia, cuando estamos en un lugar donde no sentimos ninguna presión. Pero ¿qué pasa a las 3 de la mañana cuando te levantás sobresaltado porque hay algo que te está molestando? ¿Qué pasa cuando estás en emergencias? Porque estás pasando una situación de enfermedad y no sabes qué va a ser el parte médico, qué viene después. ¿Es realmente Dios tu amparo y tu fortaleza? ¿O realmente solamente es tu amparo y fortaleza cuando todo va bien? Cuando lo decimos de la boca para afuera y no realmente cuando lo hemos aceptado en nuestro corazón. Así que hoy quería compartir y seguir compartiendo esta palabra. Y el Salmo 46 nos habla acerca de una ciudad. Nos dice, Dios está en medio de la ciudad, por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Dios está en la ciudad y esa ciudad no será conmovida, es lo que nos dice el Salmo. Cuando muchas veces le pedimos ayuda a Dios por situaciones, creo que lo primero que le pedimos a Dios es que Dios saque esa situación, que Dios remueva ese problema, que Dios saque esa enfermedad, que Dios nos saque del medio de un problema. Pero yo mirando un poco la palabra y conociendo lo que he conocido a Dios en todos mis años de vida, sirviéndolo a Él, queremos que Dios aleje el problema, que nos consiga o nos saque de esa situación. Pero me llama un poco la atención que dice Dios está en medio de la ciudad. Muchas veces le pedimos a Dios que nos saque, que remueva las deudas, que nos saque la enfermedad, que nos saque del problema, de esa dificultad. Pero Dios muchas veces no nos saca del problema,
no nos saca de la enfermedad, no nos saca las deudas, sino que Él se mete en medio de nuestra historia y nos acompaña en ese caminar. Eso es lo que Él nos dijo: yo no los abandonaré ni los dejaré. Él nos dijo: les voy a dar todo lo que quieran, les voy a abrir las puertas de todos los lugares. Van a pasar aflicción, dijo el Señor. Van a pasar por problemas, van a pasar por persecución, van a pasar por cosas que a veces no imaginamos. Pero lo que Él nos promete es que Él va a caminar junto a nosotros. Él no nos promete que no nos vamos a mojar en medio de la tormenta. Él nos promete que no te vas a mojar solo, que no la vas a pasar solo, que no vas a caminar ese problema solo. Y yo me preguntaba a veces por qué Dios no hace más fácil las cosas. ¿Por qué Dios no nos saca de la situación? ¿Por qué Dios no nos saca automáticamente del problema? ¿Por qué no directamente que un día te llamen del banco y te digan: ¿sabes qué? No sé, se pagó la deuda? Y yo me preguntaba por qué, Señor, a veces no hacemos esas cosas. O por qué Dios, sé que lo hace. Hay veces que lo ha hecho, pero no es lo que siempre hace. ¿Por qué será que Dios lo hace de esa manera? Y yo me ponía a preguntarle al Señor, a buscar en la palabra y en tratar de entender por qué Dios hace las cosas de esa manera. Y una de las cosas que entendía acerca de Dios es que, como les decía, Dios no nos deja caminar solos. Hay veces que, no sé si te ha pasado, que alguien ha venido y ha hecho algo por vos. Te ha ayudado en un momento de tu vida. Tal vez ha pagado una deuda, tal vez te ha ayudado con un trabajo. Pero si Dios hiciera eso en tu vida, ¿realmente lo conocerías a Él? ¿Realmente conocerías a Dios? ¿O es acerca de cuando uno pasa por un problema y Dios te acompaña? ¿A quién conoces más vos? ¿Aquel que te da algo? Y yo me acordaba un poco cuando pensaba en esto, es como, me acordaba la imagen de a veces que uno ayuda a esas misiones que están en el otro lado del mundo. Y uno ve la foto del niño y dice: yo voy a ayudar, voy a dar tanto dinero para que esa persona pueda comer, pueda ir a la escuela. Pero no hay una relación con ese chico. Él no conoce lo que hay en tu corazón. Y vos no conocés lo que hay en el corazón de ese niño. No caminás con él. No sabés cuál es su dificultad, no sabés cuál es su desafío. Solamente una carta de vez en cuando que te cuenta lo que recibió y que está muy contento y que ha aprendido esto, y vos le respondés, pero no hay un vínculo, una relación. Pero ¿qué pasa si vos, en vez de dar ese dinero, fueras a ese lugar y durmieras con ese chico, caminaras todos los días a la escuela con ese chico, comieras la misma comida, te sentarías a la misma mesa? Padecerías lo mismo que él. El frío, el hambre, la enfermedad. Aprenderías a conocer su corazón. Aprenderías a conocer lo que le pasa por su mente, lo que está viviendo. Habría una conexión con ese niño. Y yo creo que Dios de alguna manera hace lo mismo con nosotros. Él no quiere que lo conozcamos como un Papá Noel que nos da dinero, como alguien que provee solamente. Él quiere que lo conozcamos como padre, como amigo, como compañero, como aquel que nos guarda y nos cuida, como aquel que tenemos la confianza para ir y contarle y abrirle nuestro corazón y decirle: hoy me fue todo mal. Hoy no salieron las cosas como quería. Hoy estuve a punto de tirar la toalla. Pero sé que me puedo refugiar en vos. Y yo creo que Dios camina junto a nosotros por eso. No nos da todo como si fuésemos niños malcriados, sino que Él quiere que conozcamos esa relación, que tengamos esa relación con Él, de padre e hijos. Él nos adoptó a su familia. Cuando aceptamos a Él, cuando aceptamos a Cristo, somos parte de la familia de Dios. No somos vecinos, no somos conocidos,
No somos amigos por carta, sino que somos parte de su familia, en que lo podemos llamar Padre. Y podemos sentarnos a la mesa, por más que hayamos metido la pata, y poder abrirle nuestro corazón y tener esa relación con Él. Es por eso que muchas veces Dios camina a nuestro lado, por ese simple motivo, porque quiere que los conozcamos, quiere tener una relación personal con nosotros. No solamente una relación a distancia, no solamente alguien que solamente te llena la heladera o suple una necesidad. Él quiere realmente que lo conozcas y que conozcas su corazón. Él te ama y ese amor es el amor de Padre, el amor que quiere que lo conozcas y que vivas aferrado a su mano. Tal vez mojado, pero Él también va a estar mojado, porque Él no te va a dejar en donde estás. Él no quiere ser solamente el que resuelva, Él quiere que lo conozcas de verdad. Él quiere realmente que entiendas que Él te ama y que Él no es, por así decirlo, un premio consuelo. Él es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Todo lo que necesitamos. Porque podemos tener dinero, pero si no tenemos a Dios, vamos a seguir vacíos. Podremos tener salud, pero si no tenemos a Dios, vamos a seguir buscando cómo llenar ese vacío en nuestro corazón. ¿Cómo podemos ser plenos? Es solamente viviendo junto a su lado, conociendo su corazón, caminando junto a Él. Es la única forma en que podamos ser plenos. Y el Salmo sigue balando y sigue diciéndonos donde hay una parte que muchas veces no hablamos acerca de este Salmo. El Salmo me encanta porque habla acerca de Dios en nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Pero después el Salmo deja de ser ya tan personal y se convierte en una ciudad. Una ciudad está llena de gente, llena de personas, llena de vidas que están buscando un lugar para conocerlo a Él. Yo pensaba un poco acerca de esta parte donde habla acerca de una ciudad, donde realmente todos somos parte de esa ciudad, de la ciudad donde el Señor habita. Y yo me acordaba de una historia que pasó unos años. Era, creo que junio del 2018. Cuando creo que todos nos despertamos con la misma noticia. Había un grupo de niños que habían jugado a la pelota, habían terminado de entrenar y el entrenador les dijo: los felicito, hicieron un muy buen trabajo. Así que vamos a pasear. Y se subieron a sus bicicletas y cuando llegaron a una cueva dijeron: ¿por qué no entramos acá? Siempre la pasamos acá. Vamos a explorar un poco. Así que esos 12 chicos con su entrenador entraron a esa cueva esa tarde. Mientras el sol estaba arriba. Y empezaron a explorar, a investigar. Pero de repente en Tailandia es la época del monzón, donde son tormentas tropicales que empieza a llover de la nada. Y de repente empezó a llover y esas cuevas se empezaron a llenar de agua. Y nadie más supo más de esos chicos. Los padres toda esa noche llamando por teléfono: ¿dónde están? Terminaron de entrenar, empezaron a hablar hasta que uno de los chicos que no había ido porque su madre no lo dejó, les dijo: sé que se fueron a esa cueva. Así que fueron los padres, fue la policía y encontraron todas sus bicicletas en la puerta de entrada. Llamaron las autoridades, vinieron los rescatistas
Y por los próximos 9 días estuvieron investigando, tratando de entrar a esa cueva, de bucear por a través de esos conductos para encontrar a esos niños. 9 días. Yo me acuerdo de las noticias en la televisión, no creo que los encontremos en vida. Ya pasaron 9 días. Todas las cuevas están llenas de agua. Las salidas son muy angostas. Pero hubo algo que me llamó la atención en esa historia, que creo que son las historias que nos gustan a veces mirarlas en televisión o nos gusta leerlas acerca de cómo se fueron sucediendo. De todo el mundo empezó a venir gente. De todo el mundo empezaron a venir rescatistas, buzos profesionales, sin un centavo, solamente llamados porque había una necesidad. No sabían si los iban a encontrar vivos, no sabían si iban a estar todavía en pie. Buzos de rescate, personas que se encargaban de la hidrografía, médicos, enfermeros. Llegaron todos de todas partes del mundo. Hasta que después de 9 días, en una de las cavernas, en una de las cuevas, a 4 kilómetros de distancia desde la entrada principal, uno de los buzos británicos sacó su cabeza en un descanso y se encontró con 13 niños que estaban ahí parados, en medio de la oscuridad, sin hambre, sin agua y sin comida. 9 días. Y esa fue la noticia que recorrió el mundo. Están vivos. Y empezó toda esa tarea de rescate para sacarlos vivos de ahí. Los problemas que enfrentaron, que no había máscaras, que no había suficiente oxígeno, que cómo los íbamos a sacar. Yo me acuerdo de las noticias, cómo vamos a hacer para sacar a unos niños que no saben bucear, pasando por cuevas chiquititas donde se pueden enganchar los equipos. Y en todo eso me acuerdo que hubo un hombre, un buzo profesional, Saman Kumnan se llamaba, que mientras estaba abasteciendo los tubos, siendo un marín profesional, quedó atascado y falleció. Pero a pesar de todo eso, la gente se juntó, oraban, pedían por ellos. Buscaban de poder sacarlos de alguna manera. Y 18 días después, llegamos a la noticia de que los pudieron sacar dormidos. Los pudieron rescatar a todos. Y todos salieron vivos de ese lugar. Esas historias creo que nos encantan a todos nosotros. Porque vemos cómo la gente obra. Pero creo que muchas veces nos encantan escucharlas. Pero que muchas veces no nos encantan vivirlas. Y yo pensaba acerca de esta historia, porque creo que muchas veces aplaudimos todas estas cosas que suceden. Pero a veces en nuestra vida real, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo por aquello que está necesitado? Por aquel que está perdido, por aquel que todavía no encontró refugio, por aquel que tal vez está corriendo sin dirección. Y creo que muchas veces vemos estas historias y decimos, no, yo tal vez lo haría, yo tal vez iría. Pero la pregunta es, ¿visitamos al amigo que está internado o no vamos porque se nos complica la semana? ¿Llamamos a aquel que está solo y desamparado? O mejor no lo llamo por la duda que tenga algún problema y yo no tenga tiempo para solucionárselo o escucharlo. Nos levantamos o no levantamos el teléfono para llamar a alguien, a un amigo, para preguntarle cómo está por las dudas que no esté muy bien. Y tengamos que salir a socorrerlo. Hay veces que yo me pregunto si a veces nos quedamos tan contentos porque nosotros llegamos al refugio. Porque tal vez hemos encontrado a Dios. Pero tenemos en nuestro corazón seguir buscando a aquellos que todavía no han llegado. Aquellos que todavía están corriendo. Aquellos que todavía tienen su esperanza en cosas que están desapareciendo.
aquellos que no han encontrado a Cristo. Cuando empezamos el año empezamos a hablar de lo que Verónica hablaba hace unos minutos. No orar por todo el mundo, porque creo que muchas veces oramos por todo el mundo, ¿no? Oramos por la paz mundial, oramos por la nación, oramos por nuestros países de origen, oramos por este gobierno, oramos por cosas gigantes. Pero tomamos el desafío y se lo pasamos a ustedes de orar por 2 personas, con nombre y apellido. 2 personas en las cuales vos tomes esa carga, al igual que tal vez esos buzos o esas personas que dijeron, dejo todo y salgo corriendo para socorrer a aquellos que se están muriendo. Dejo todo para salir corriendo a aquellos que están en una cueva y están sin luz y sin poder salir. Tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, pero el desafío fue 2 personas, de que oráramos día y noche, que clamáramos por ellos día y noche para que encuentren ese refugio que nosotros tal vez encontramos. Que puedan decir, el Señor es mi amparo y fortaleza. Nosotros lo podemos decir tal vez porque ya lo hemos encontrado, porque en Él encontramos nuestra fuerza, en Él encontramos nuestra vida, en Él encontramos todo. Pero hemos tomado en serio realmente aquellos 2 que tal vez se están perdiendo. Aquellos 2 que tal vez están en una cueva oscura, sin luz, porque no han conocido a Cristo. Y sin esa agua que les va a saciar la sed para toda su vida. Hemos tomado realmente ese desafío en nuestra vida de orar por 2. Porque muchas veces cuando oramos, gracias Señor porque me has salvado. Pero ¿cuántos todavía se están perdiendo? ¿En cuántos realmente estamos clamando a Dios para que Dios haga la obra? Para que al final por así decirlo, de nuestra película podamos decir, y Dios salvó a aquellos los cuales oré. Aquellos 2 que estaban perdidos, hoy han encontrado salvación. Muchas veces no nos damos cuenta que durante la semana hemos tomado decisiones de elegir tal vez la comodidad en vez de ir a buscar a aquellos que estaban perdidos, aquellos que todavía no han llegado. Y no sé si alguna vez te has preguntado que tal vez puedas decirte, ¿soy tal vez yo la persona por la cual alguien está orando? ¿Soy tal vez yo la respuesta a una oración? Porque hay mucha gente, y yo lo veo a veces en los grupos, donde dicen, estoy hace 6 meses en esta nación y no conozco a nadie, me siento solo, estoy deprimido. No tengo con quién hablar, no tengo con quién relacionarme. Y tal vez seré yo esa respuesta. Tal vez seré yo la persona que la cual alguien está orando para que venga y le hable acerca del Señor. Seré yo la respuesta a su oración, de que pueda traerle la palabra del Señor, que pueda hablarle acerca de salvación, que pueda hablarle o solamente pasar tiempo con ella y acompañarla en su proyecto o en su trayecto en el cual está caminando. Poder acompañarla en ese tiempo y alentarle y decirle, el Señor está contigo. No tires la toalla. Saber que uno puede estar en esa fortaleza, el Señor es mi amparo y mi fortaleza. Pero hay muchos que están tratando de llegar a esa fortaleza. Hay muchos que están corriendo. Y creo que a veces, sin darnos cuenta, y me incluyo, es como que, y bueno, yo me salvé, que el resto vea cómo hace. Y tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos llamados para hacer luz y para hacer sal en este mundo. A llevar la luz de Cristo a aquellos que no la conocen. A hacer luz en medio de la oscuridad.
a llevar la palabra del Señor y tener a esa gente que estamos poniendo dos. No dijimos una nación, estamos hablando de dos personas. Si realmente las estamos llevando en oración día y noche en nuestro corazón. Si estamos orando por ellos. Dios, hay una frase que parece cliché, que dice, se usa mucho donde dicen, sos bendecido para bendecir. ¿No será que también somos salvos para salvar? Para ir a las naciones, a los compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a aquellos que no conocen a Cristo, y poder hablarles acerca de aquel que los tiene en la palma de su mano, aquellos que los ama. Estás orando por esas dos personas. Estás moviendo de alguna forma, y yo contaba un poco acerca de la historia de este rescate, porque en esa historia cambiaron el curso de un río solamente para que la cueva no se inundara tanto. Trajeron maquinaria de todos lados para que pudieran ayudar a esos niños. Movieron, como diríamos en nuestra palabra, movieron cielo y tierra por 12 niños. Hoy estás moviendo cielo y tierra en oración por aquellos que se están perdiendo. Por aquellos dos que tal vez has puesto en tu corazón o todavía no los has puesto. Y te desafío para que lo hagas. Mover cielo y tierra, no decir hoy estoy cansado para orar. No, hoy tengo que orar. Hoy tengo que orar por ellos. Hoy tengo que mandarle un mensaje, un versículo bíblico, llamarlos por teléfono, ver cómo están, porque se están perdiendo. Se está acabando el tiempo. Y necesitamos realmente tomar en serio que estamos batallando para el Señor, queriendo ganar almas para el Señor. No sé si alguno lo ha leído, el Salmo 46. En esta semana de que estábamos hablando. Pero hay una palabra particular en el texto, que tal vez la han visto en otros salmos, que es la palabra Selah. No sé si la han leído o la han visto en la Biblia. En los salmos habla de Selah, lo dice después del versículo 3, después del versículo 7 y después del versículo 11. Selah vendría a ser como, en algunas formas lo traducen como un intermedio, como un descanso, como un tiempo, como un pará. Otros lo dicen respirá. Y yo me preguntaba por qué la palabra en medio de ese salmo, porque dice, aún sus aguas braman y se agitan, y los montes tiemblan ante su furia. Y dice Selah. Y después sigue diciendo, los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Y yo me preguntaba por qué, investigaba un poco por qué la palabra Selah en medio de todos esos versículos. ¿Por qué Dios habla acerca de poner ese parate, ese respirar, en medio de ese salmo? Y yo creo que muchas veces no tomamos ese tiempo de respiro cuando clamamos a Dios. Creo que muchas veces pedimos, recibimos y seguimos adelante. Buscamos a Dios, Dios obra y seguimos adelante, vamos para adelante. Pero realmente no nos hemos tomado ese tiempo de respiración, ese tiempo de parar la pelota, por así decirlo. Y poder reflexionar en lo que Dios acaba de hacer. Yo a veces me pasa que tal vez sí, inconscientemente, a veces pasa algo en mi vida y yo me pongo a pensar y digo, Señor, te la mandaste. Fuiste vos. No hay otra forma que esto sucediera. Y es el momento donde uno para y reflexiona acerca de lo que acaba de vivir. De que no fue solamente un milagro y seguimos adelante. Que fue el milagro, el mover de Dios. Es cuando Dios obró en mi vida de una forma milagrosa.
Y muchas veces lo tomamos como algo corriente. Hay veces que, por ejemplo, Verónica hablaba hace un ratito, donde nos pasa que no hay pedidos de oración, pero nunca hay pedidos de agradecimiento. ¿Será que no tomamos ese tiempo de agradecimiento, de parar la pelota y decir, Señor, fuiste vos? Te tengo que dar gracias por esto. De poder reconocer el mover de Dios en nuestra vida. Que no fue un accidente, que no fue que las estrellas se alinearon, sino que fue Dios el que obró, el que movió su mano, el que a pesar de todos los pronósticos y diagnósticos que decían que no era posible, Dios lo hizo posible. Que a pesar de que todo estaba en mi contra, solo necesitaba a Dios a mi favor. Y poder parar la pelota, decir, voy a respirar, voy a ver realmente y mirar lo que Dios acaba de hacer. Miren lo que hizo el Señor. Reconocer el poder de Dios en tu vida. No tomarlo como algo a las apuradas, no como venir, sentarnos, escuchar la palabra y salir corriendo, sino realmente sentarnos y ver lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿De dónde te sacó y hacia dónde te está llevando? ¿De qué cosas Él te rescató? Porque creo que a veces parecemos, a los que les gustan las películas, parecemos Dory, la de Nemo. Tenemos memoria corta. No nos acordamos lo que Dios hizo ayer. Y decimos, como decía Dory, nadaremos, seguimos nadando porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. De cómo Dios respondió. No nos maravillamos en las respuestas de Dios. Y muchas veces, cuando no lo hacemos de esa manera, cuando no reconocemos y tomamos ese tiempo para reconocer lo que Dios está haciendo, terminamos tomando las cosas de Dios como algo común. Como algo que no es un milagro, fue suerte. Y no damos la gloria y la honra que Él se merece. Si realmente nosotros tomáramos el tiempo para darle las gracias a Él, como Él se merece, creo que no nos alcanzarían las horas del día para seguir agradeciéndole a Dios. Pero a veces oramos, y yo me acordaba un poco, no sé si se acuerdan, hay una historia en la Biblia donde Jesús dice que sanó a 10. No sé si se acuerdan. Y dice que eran 10 leprosos. Y vienen los leprosos a Dios y Jesús le dice, vayan y hablen con el sacerdote. Y mientras ellos van caminando, la lepra va desapareciendo, porque cuando llegan al sumo sacerdote, el sacerdote dice, ¿qué hacen acá? Váyanse. Y de esos 10, dice la palabra que volvió uno. Uno solo volvió para agradecer. Uno solo tal vez se tomó ese tiempo de espera, ese tiempo de pausa para volver a Dios. Y yo me pregunto si muchas veces nosotros no somos de esa manera. ¿Estaremos en los 9 o estaremos en el 1 que volvió? O le diremos a Dios, está bien, hiciste este milagro, pero faltan todos estos 10. Porque a veces no tomamos dimensión de lo que estamos pidiendo. Porque cuando pedimos a Dios y Dios responde, no es algo que el hombre puede hacer. Estamos pidiendo por un milagro. Y un milagro es algo que nadie puede hacer, solo Dios. Y cuando Él lo hace, muchas veces no nos tomamos ni el tiempo para agradecerle. Y creo que es el momento donde tenemos que aprender a vivir esa vida donde estamos refugiados en Él, pero reconocemos quién es nuestro refugio y reconocemos las cosas que Él hace en nuestra vida. Amén. El Salmo sigue diciendo en el versículo 10, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dice, estad quietos.
Estad quietos no significa quédense tranquilos, no hagan nada. No significa siéntense a esperar. Significa algo como dejad todo en mis manos, confía en mí, sabé que yo estoy obrando. Sabe que yo me estoy moviendo, sabe que yo estoy haciendo algo nuevo y seguir nosotros activamente en fe diciendo yo confío en vos, yo pongo mi esperanza en vos, yo sé que vos solo lo podés hacer, yo sé que únicamente vos lo podés hacer. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Reyes, cuando el rey asirio que se llamaba Sennacherib rodea Jerusalén. Jerusalén está sitiada. Quedó completamente aislada, sin salida, sin refuerzo, sin comida, sin agua. Ya no había más nada para hacer. Sin ninguna posibilidad humana de sobrevivir. Y esa noche, mientras Israel dormía, mientras las murallas todavía dormían, sin hacer absolutamente nada, la Biblia nos dice que el ángel del Señor salió y desbarató al ejército entero. Hizo desaparecer el ejército asirio que estaba sitiando la ciudad. Y cuando el pueblo se levanta al otro día, se despertó a la mañana siguiente y el enemigo ya no estaba. Había desaparecido. Ellos no pelearon esa guerra. Ni siquiera la vieron cómo se peleó. Dios la peleó mientras ellos dormían. Y eso significa cuando uno confía en Dios. Cuando uno pone su esperanza en Dios, como dice la palabra que recién decíamos que el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Significa, estad quieto, confía en mí. Soy el único que puede obrar. No trates de hacer que la situación quede mejor. No trates de hacer que la situación te quede para tu lado. Deja que yo obre. Poné todo en mis manos y deja y seguí confiando porque yo voy a hacer algo nuevo. Es realmente poner tu esperanza en Él. Porque muchas veces no nos damos cuenta que muchas veces, muchas batallas, nosotros no las hemos peleado. Hay batallas que ni nos hemos enterado que están sucediendo. Hay batallas que el Señor las ha alejado de nuestra vida. Hay situaciones donde no nos hemos terminado metiendo porque Dios ha hecho algo en nosotros. O por nosotros, mejor dicho. Cosas que no pasaron, accidentes que no ocurrieron, decisiones que te protegieron de cosas que tal vez nunca viste, pero que Él movió su mano, porque decidiste caminar a su lado. A veces hay guerras que Dios pelea mientras dormimos, pero ojo, eso no significa que vivamos la vida durmiendo. Significa que estemos atentos y alertas a lo que Dios está haciendo en este tiempo. A que no dejemos y descuidemos nuestro corazón, sino que nos aferremos a Él y solamente a Él. Yo creo que este tiempo, como dice esa parte, conoce que Él es Dios, que Él tiene el control, que Él es el único al cual debes servir, el único en el cual te debes refugiarte, el único en el cual tenés que encontrar esa salvación. En este tiempo, quiero invitar al grupo de música si puede pasar. Me acordaba un poco de esa historia de Martín Lutero escribiendo esa canción en medio de toda la prueba, en medio de toda la dificultad. Pero sabiendo que él no estaba solo, que Dios estaba en medio de esa situación.
La palabra nos habla, en el versículo 7 nos dice, con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en el versículo 11 dice, con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. A mí me llamaba la atención esta palabra, porque si conoces un poco la historia del pueblo de Dios, el nombre Jacob significa aquel que suplanta, aquel que miente. Jacob engaña a su hermano Esaú y le roba la primogenitura. Le roba lo que le correspondía por herencia, por ser el primogénito. Y yo me preguntaba por qué en este versículo dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué no el Dios de Abraham? ¿Por qué no el Dios de Isaac? Porque siempre cuando en el Antiguo Testamento hablaban de Dios, decían es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo me preguntaba, ¿por qué será que solamente no dice el Dios de Abraham? ¿Por qué no dice el Dios de Isaac? ¿O por qué no dice el Dios de los tres? Solamente dice el Dios de Jacob. Aquel que engañó a su hermano, aquel que robó la primogenitura, aquel que robó la bendición de su padre, porque se hizo pasar por su hermano para que su padre lo bendiga. ¿Por qué dice el Dios de Jacob? Yo creo que el Salmo de alguna forma nos quiere demostrar que es el Dios que no se fija en tu pasado, que no se fija en tus faltas, que no se fija de dónde venís, que no se fija el nombre por el cual el diablo te acusa, sino que Él quiere hacer algo nuevo en vos. Ese hombre que se llamaba Jacob, llegó un momento que tuvo que presentarse frente a Dios. Y dice la palabra que luchó con Dios toda la noche. Porque él quería la bendición. Él quería que Dios lo bendijera. Él quería ser distinto. Él quería cambiar su vida. Pero hasta ese momento, su nombre seguía siendo el mentiroso. Y llegó un momento donde se enfrentó a Dios. Y Él le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice la palabra que peleó con Dios. Y cuando ya salía el sol, cuando estaba rayando el alba, se aferró con más fuerza. Y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y es así, dice la palabra, que el ángel tocó su cadera y él cayó desplomado. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. ¿Cuál es tu nombre? El mentiroso, el estafador, el que suplantó, el que engañó. Ese es mi nombre. Y dice la palabra que el Señor le dijo, tu nombre a partir de ahora será Israel. Y en ese lugar Dios lo bendijo. Yo creo que muchas veces no entendemos el amor que Dios tiene por nosotros y que la invitación es para todos. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. Él abre sus manos, Él abre su corazón para que vos entres. Y tal vez en tu vida digas, sí, yo soy el engañador. Yo me mandé una tras otra. Yo no soy digno de encontrar refugio en Dios.
No puedo decir que Dios es mi refugio, mi amparo y mi fortaleza si miré lo que es mi vida. Pero sin embargo Dios en su palabra nos muestra: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquel que le salió al encuentro al mentiroso, al suplantador. Y en un instante cambió su nombre, cambió su futuro, cambió su destino. Este es el tiempo donde poner a Dios en primer lugar es difícil. Poner a Dios en el centro de tu vida es difícil. Honrar a Dios es difícil. Y es por eso que necesitamos más de Él. Es por eso que necesitamos de su gracia, de su misericordia. Es por eso que tenemos que venir a Él y decirle: ¿sabes qué, Señor? Este soy yo. Necesito que me cambies. Necesito tu bendición. Y no me iré hasta que me bendigas. No me iré hasta que cambies mi vida. No me iré de este lugar sin tu bendición. No daré un paso más si tu presencia no va conmigo. Es aprender a depender de Él, a refugiarnos en Él, en todo lo que hagamos, a encontrar valor en Él, en su presencia, a encontrar todo lo que necesitamos, en solamente caminar con Él. En que sabemos que los vientos azotarán, los problemas vendrán, pero si no camino con vos, de nada sirve todo esto. Es realmente encontrar en Él, en poder decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pronto auxilio. ¿En qué dice la palabra? En las tribulaciones. No dice: no vas a pasar por tribulaciones. Va a ser el pronto auxilio que te saldrá al encuentro cuando te sientas caído. Pero esta invitación que Dios hace es para todos. Sin importar tu pasado, sin importar lo que has vivido, lo que has hecho. Es el tiempo de venir a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Hoy quiero que tú seas mi amparo y mi fortaleza. Tal vez mi nombre anterior era el suplantador, pero hoy quiero que sea Israel. Hoy quiero que tú cambies mi vida, que cambies mi corazón. Que obres en mí para yo realmente salir de este lugar pudiendo declarar desde mi corazón: tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi refugio en tiempo de tribulación. Te invito y te aliento para que realmente pongas toda tu esperanza en Él, para que realmente busques más de Él en todo momento, para que te afirmes a Él con uñas y dientes y de la misma forma puedas orar y clamar por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que no llegan a conocer ese refugio, aquellos que todavía están dando vueltas por el desierto. Que puedas venir al Señor y decirle: Señor, obra en esa persona. Orar por ellos, acompañarlos, caminar junto a ellos, guiarlos y llevarlos a la presencia del Señor. Ese es nuestro llamado. Ese fue el mandato que Jesús nos dio: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el llamado que tenemos nosotros. Es la misión que el Señor nos dejó. Así que te aliento y te invito para que en este tiempo no bajes la guardia, que sigas confiando en Dios, que sigas buscándolo a Él, que pongas solamente tu refugio sea el Señor. Y que puedas estar orando por aquellos que no lo conocen. Llevar en oración a aquellos que están perdidos. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés
para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.